¿Qué tal? Ya estamos compartiendo con ustedes este día jueves de Campus USACH. Como siempre, los acompañamos en las noches por la 94.5 FM y también con quienes habitualmente se conectan con nosotros vía YouTube. Ahí está también la posibilidad de seguirnos en nuestra transmisión en el YouTube de Radio USACH. Así que diferentes formas de poder compartir con nosotros este diálogo, siempre interesante, siempre importante con nuestros académicos y académicas de la Universidad de Santiago para ir tratando los temas de actualidad. Y como cada día jueves estamos con Marcela Vera, Rodrigo Martín y también con Mario Sobarzo, nuestros tres panelistas del día jueves. ¿Cómo están? Como siempre, un gusto compartir con ustedes esta conversación. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes Hola. qué tal? Rodrigo, Mario. Ahí Hola, con su mate, Marcelo. Mario. Saludos a todas y todos. Ahí sí, con mi matecito en la mano y cambiando la tecnología hoy día para ver si funciona mejor el internet. Así que no los veo, no las veo, no veo a Marcela tampoco, pero bueno, les mando saludos Sí. y por supuesto a nuestros amigos del Radio Control también. A Mauro y a Diego, que nos están apoyando en el audio y el video. También ahí Rodrigo Mauro y tomándose Diego. un tecito. ¿Qué es lo que estás tomando ahí tú, Sí. Rodrigo? No, Si se puede cafecito. decir. No, café, Ah, es ya. café, es verdad. Solo café. Ya, con Marcelo estamos ahí sin tomar absolutamente nada ahora. Oigan, ha sido la tónica de esta semana, hartos temas interesantes para ir compartiendo, algunos que todavía están en desarrollo, como es el caso de las elecciones en Perú. Vamos a estar entrando en ese tema, a pesar de que ya están en una buena cantidad de las actas ya procesadas. Va a ser interesante hablar de los alcances que va a tener esta elección, pero yo quiero partir con temas nacionales y en particular algo que ha movido bastante el ambiente político y particularmente de la Convención Constitucional, que es esta vocería de los pueblos, estos 34 constituyentes que, entre otras cosas, han plantean garantías para el proceso sin subordinaciones al acuerdo del 15 de noviembre. Es uno de los aspectos que se plantean. También dentro de las garantías señalan que se plantea también la libertad de las y los presos de la revuelta. También terminar con la expulsión de personas migrantes, completa soberanía de la convención sin limitarse, como decíamos, a este acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019. Quiero entrar ya en esas temáticas para conversar con ustedes. ¿Qué les parece la posición que han tomado estos 34 convencionales? No han sido pocos los que han visto con cierta distancia esta posibilidad de específicamente dar plena soberanía o completa soberanía a esta convención. Mario, quiero empezar contigo, ¿no? Para no solamente analizar las propuestas, sino que además saber desde tu perspectiva si efectivamente ves que es conveniente o atingente el poder aludir a esta posibilidad de una completa soberanía de esta convención. Sí, fíjate que es súper interesante el tema, como lo planteó justamente la gente de la lista del pueblo fundamentalmente, pero no solamente ellos, hay otras organizaciones también que se plegaron. Son 34 justamente por eso, porque son algunos constituyentes que no son de la lista del pueblo exactamente. Bueno, es interesante porque tiene que ver con el debate sobre el concepto de soberanía democrática. Sabemos bien que hoy día tenemos por lo menos 3 conceptos de democracia, según la tesis de David Held, ¿no? Pero que hay una cuestión que siempre es importante, que es retrotraernos al sentido original que tienen los términos, al sentido original que tiene el concepto en su origen. Y en el caso de la democracia, una de las cuestiones que es muy relevante es que hay varios elementos que quedaron en el acuerdo que son profundamente antidemocráticos, aunque algunos autores como Esquella u otras personas han querido impugnar justamente diciendo que lo importante son los procedimientos, que es el respeto a los acuerdos por los cuales fueron electos, etcétera. La verdad es que eso es un concepto democrático muy contemporáneo, recién comienza en el siglo XVII, XVIII, cuando se empiezan a instalar. Hay que recordar que la democracia desde la época de los atenienses hasta el siglo XVIII cuenta con muy mala fama, no es un concepto
¿cierto? No es una corriente que sea valorada por los políticos ni por las corrientes de filosofía política. Al contrario, lo que prima es justamente la mirada de la monarquía, la mirada de la soberanía. Y eso es lo interesante, porque en lo que nosotros vemos es una cierta mentalidad muy conservadora en la élite. No es casual que la semana pasada haya salido un estudio del COES sobre la disonancia que hay entre la mirada de la élite versus la mirada de la mayoría de la población, y que en algunos casos llega a ser flagrante, llega a ser impresionante. No me voy a meter en eso porque es otro tema, pero esto muestra, ¿no?, que la élite tiende a darle más importancia a la democracia como procedimiento, porque es obvio, a ellos los ha beneficiado la democracia como procedimiento, les ha dado beneficios económicos, sociales, políticos respecto a la mayoría de la población, incluso religiosos, ¿no?, que es lo que se muestra en este estudio del COES. Entonces, es razonable que ellos quieran defender eso, pero no está en línea con la soberanía democrática, que en principio justamente, lo primero, la base del concepto de democracia es que no es un gobierno del pueblo, como se nos ha tendido a instalar, sino que es un gobierno a favor del pueblo. Esto lo digo porque incluso una periodista ayer o estos días de la Radio Universidad de Santiago, no es menor, decía de que en realidad el principio de la democracia es gobernar para todos. No es el principio original ni el sentido que tenía el término en su origen. Al contrario, era el gobierno para el pueblo, o sea, para el beneficio de las mayorías. Y esa es la gran riqueza que le ve el pseudo Genofonte, incluso cuando es que dice, oye, mucho ojo, porque si algo los hace fuertes a los atenienses es el hecho de que están gobernando para su grupo, para lo que ellos representan como mayoría, que es justamente esta idea de pueblo, como aquellos que no operan, no tienen poder. Y lo otro que es interesante es que en ese contexto, la idea de mayoría calificada, por ejemplo, que está instalada el 66,6, tampoco es un concepto democrático. El concepto democrático de base es el 50+1, o sea, basta con que tú ganes por un voto para que esto sea el principio, para que gane la democracia. Cuando nosotros empezamos a poner limitaciones, como por ejemplo mayoría absoluta 55-45, o mayoría absoluta total 60-40, o mayoría absoluta ya súper total, como es el caso de la Convención Constituyente, la verdad es que estamos instalando modelos que están de limitación a la democracia, que están instituidos sobre la base de un poder oligárquico, un poder aristocrático, que es el que tiende a capturar lo que es la forma de participación política. Entonces, yo creo que el debate está súper interesante, pero hay que considerar que más bien tiene que ver con la tergiversación del concepto de democracia que se hace desde el siglo XVIII por parte del pensamiento liberal, que se apropia de la idea de democracia y que trata de llevar agua a su molino, pero que la verdad es que entre liberalismo y democracia hay una distancia tan absoluta como puede haber entre la monarquía y lo que son los sistemas republicanos. No se conjugan ambos, y cuando se logran conjugar, la verdad es que lo hacen con muchas dificultades, con muchas anotaciones a pie de página para que puedan funcionar suficientemente bien. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que hay que debatirle a estos autores que han querido instalar la idea de que esto es antidemocrático, quiere cambiar las reglas. La verdad es que la soberanía democrática implica que son los constituyentes los que debieran darse la norma de funcionamiento y no una ley, además de diputados que están y de partidos políticos que están profundamente impugnados. Oye, Mario, ¿a quién le escuchaste acá esos conceptos para también poner nombres y apellidos? A Lucía López. Ella se lo leía a Lucía defendiendo justamente la idea de que había que respetar porque era la convención lo que había instalado esto y que era antidemocrático. La verdad es que, como digo, el concepto es bastante extraño lo que ella instala. Marcela, también conocer un poco cómo vas siguiendo no solamente el camino de la convención, sino que los planteamientos que están haciendo estos 34 constituyentes y muy también siguiendo la dinámica que ha planteado Mario, en contrapartida a lo que distintos sectores, incluso del mundo político, otros convencionales, han señalado sobre el respeto de lo que es el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019. Te dejo la palabra, te voy a pedir que te acerques un poquitito más ahí también a la cámara para también mejorar un poco tu apreciación ahí de la imagen. Súper. Bueno, es interesante y valorable que ya se estén generando espacios de diálogo por el sector o por, digamos, el sector que fue fruto además del estallido social. Y en esos términos, los 34 vienen a sumar una agrupación de distintos sectores, ¿cierto?, de la lista del pueblo, de la lista de los movimientos sociales también, e independientes que configuran este espacio político. Y yo creo que eso ya es algo que es destacable. La Universidad Católica, en conjunto con la Universidad de Chile, intentaron hacer algo similar, ¿cierto?, hace unas semanas atrás, en donde reunieron más de 100 constituyentes, en donde mi visión, digamos, de esa puesta en escena fue un pequeño
estudio de investigación sobre los principales elementos discursivos que los constituyentes tendrían, porque también los mercados están muy preocupados sobre cuáles van a ser las reformas que se van a realizar en la Constitución, en particular respecto de la propiedad y respecto de los elementos económicos, macroeconómicos y empresariales fundamentales. Entonces, en ese marco, que exista otro referente que permita generar estos espacios de diálogo, me parece que es algo fundamental para precisamente cultivar la democracia. En ese marco, me parece que también es muy importante reconocer que hay sectores que consideran que el acuerdo que se generó en noviembre del 2019, no fue lo suficientemente legítimo, no fue válido, y eso es parte de lo que se ha planteado por muchos sectores, y no es algo novedoso, y tampoco es algo de lo cual haya que sorprenderse, porque pensemos en un estado de democracia con participación. Un lugar, un gobierno donde haya democracia participativa, debió haber incorporado a los sectores que estaban movilizados dentro, ¿cierto?, del proceso de negociación, de acuerdo, para precisamente sentar las bases que incorporara las distintas visiones que tenía la sociedad respecto de un momento tan fundamental para la creación de un nuevo país. Entonces, en ese escenario, como eso no ocurrió y más bien se dio una discusión incluso por detrás de lo que definían los mismos partidos políticos que participaron dentro de esa discusión, porque incluso los sectores del Frente Amplio, ¿cierto?, no participaron en términos de sus espacios políticos. El acuerdo se llevó a cabo por algunos diputados, e incluso diputados que estaban en contra de lo que habían planteado sus partidos, como fue el caso de Gabriel. Él llega a un acuerdo que no estaba suscrito por Convergencia Social y que le costó incluso casi la expulsión del partido. Por tanto, ese escenario no fue un escenario que incorporó todas las visiones, ni tampoco estuvo completamente legitimado políticamente. En términos ideales, no fue el ideal de Asamblea Constituyente ni Poder Constituyente, y lo que expresa ese comunicado guarda relación con aquello, con ese elemento que igualmente es central y que en algún momento del proceso tenía que ser discutido. Sí, Marcela, en el momento que estabas nombrando, me da la impresión que hablabas de Gabriel Boric, que se cortó ahí tu transmisión, así que ahí tenía la duda si te referías a él. Sí, me refería precisamente a Gabriel Boric, que en algún momento incluso su partido estuvo a punto de expulsarlo, producto que él no siguió el mandato de su propio partido, digamos, porque este acuerdo siempre se dice que fue un acuerdo desde los partidos políticos, pero incluso no fue así, fue más bien a través de sus figuras en el caso de lo que fue el Frente Amplio. Entonces, sí, hay una disonancia que no expresa la voz de la ciudadanía y que por tanto generó una multiplicidad de conflictos, la presencia de los independientes, que estuvo mucho más acotada de lo que podría haber sido, la paridad, ¿cierto?, de género, que finalmente hubo que generar una serie de movilizaciones para que eso ocurriera, la posibilidad de tener escaños reservados, que también estuvo mucho más acotado de lo que podría haberse acordado si es que ellos hubiesen participado, ¿cierto?, de la construcción del acuerdo, y finalmente el problema de los 2/3, que yo diría que es súper central en el proceso en este instante, porque es finalmente cómo se van a llevar a cabo las decisiones. Rodrigo Martín, también me imagino que hay varios conceptos de los que ha estado hablando Marcela y Mario, son interesantes de poder irlos asumiendo. En particular, también me gustaría saber si compartes estos planteamientos que han hecho estos 34 constituyentes y poder también arribar a tu posición, quedando también poco tiempo para que empieces a sesionar además. Sí, por supuesto. Bueno, mira, primero mencionar que junto con lo que decía Mario, que escuchó a Lucía conversando con esto, yo estuve escuchando en la mañana a Daniel Stingo, que también participa en la radio, ¿verdad? Y que además es constituyente electo y que ha tenido unos encontrones respecto a algunas declaraciones que ha hecho que han sido leídas como amenazas. No sé si han sabido eso, algunas cosas que él ha planteado han sido inmediatamente interpretadas como una especie de suerte de amenaza respecto a lo que va a ocurrir. Y creo que es como interesante ver lo que está ocurriendo en este momento respecto a eso, porque bien decía Marcela que el acuerdo que dio pie a que se pudiera formular esta lógica de constituyentes, ¿verdad?, fue un momento de crisis tremenda, en la cual la salida que se llevó a cabo fue un momento que se forzó al gobierno a tomar una decisión, y no digamos que fue algo que se pensó mucho rato, que fue acordado y que fue discutido, fue una respuesta de emergencia.
sea, el acuerdo, se llamaba el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, Sí. ¿verdad? Ese acuerdo fue un acuerdo tomado en una situación de emergencia muy compleja para el gobierno, en que estaba tratando de salvarse de alguna manera, buscar una salida de alguna forma. Por lo tanto, obviamente hubo contradicciones. Hubo momentos en los cuales, claro, firmó gente que la miraron mal por firmar porque no estaba bien definida la cosa. Entonces hubo un momento más bien, yo diría, de velocidad, de apuro, de emergencia y de crisis Sí. en cuando se planteó esto. Y hubo Pero quienes se estamos arrestaron viendo además, ¿no? también, por Recordemos lo supuesto, que por fueron los supuesto. planteamientos del PC, por ejemplo. Sí, por supuesto. O sea, de todas maneras hubo gente que se arrestó. Pero hemos ido en un proceso en el cual esto se ha ido estabilizando. Y lo que ocurre es que se ha ido como abriendo un poco el pensamiento de eso. Y se producen también contradicciones extrañas, como que efectivamente se le critique a una asamblea constituyente definir las reglas del juego cuando la constitución que van a definir van a ser las reglas del juego. O sea, tenemos una especie de paradoja ahí en que se les dice no lo pueden hacer porque lo van a hacer. Ok, si finalmente lo van a hacer igual. Si en el fondo la constitución, la definición de constitución es la definición de las reglas del juego para este país en general. Y lo que ocurre es que estamos en un proceso de estabilización de esa decisión. No hemos asumido como país y como instituciones que ese momento de crisis dio el paso a esto y que tenía una profundidad enorme, y se ha intentado como rescatar lo posible dentro de eso. O sea, decir, ok, bueno, pero había reglas, no, pero no hay página en blanco, no, pero es que había cosas que no podemos cambiar, y se está como ya estabilizando en la dirección de que sí va a haber cambios, que sí se va a poder hacer. Eso también empujado súper fuerte con las últimas, con las elecciones en general, ¿verdad? No solo la constituyente, sino lo demás, y el estado actual de la derecha. O sea, el estado que tiene la derecha. A mí me sorprende escuchar a diputados de la derecha en general, de RN, de otros lados, hablando abiertamente de que perdieron las próximas elecciones sin ninguna duda. O sea, ya no tienen ninguna, siquiera atisbo de pensamiento de que hay algo que salvar. O sea, ya está perdida la próxima elección presidencial. Y en ese sentido, eso también se ha ido estabilizando, se ha ido como asentando un poco, y creo que estamos en el proceso de asumir lo que implicaba ese momento, ese acuerdo por la nueva constitución, porque van a haber cambios, y efectivamente hay gente que le duelen esos cambios y van a demorar en aceptarlos, van a demorar en asumirlos, pero vamos a llegar a un punto en que efectivamente va a haber que entender que esta elección, este acto que se planteó, implica una renovación total y que va a haber que asumirlo como tal. Ahora, las peticiones que planteó este grupo de los 34, por ponerle un nombre, ¿verdad? Así le dicen en redes sociales. Es tendencia hoy día, sin ir más lejos. Sí. El grupo de los 34. Los 34. Los 34, exactamente. Claro, tienen algunas cosas que yo creo que son como contingentes. ¿Ah? Yo creo que hay ciertas cosas que no tienen tanto que ver con una lógica constitucional, sino más bien tienen que ver con un estado de situación nacional, ¿verdad? Están pidiendo liberación de los prisioneros políticos de la revuelta, ¿verdad? Están pidiendo desmilitarización de la Araucanía, una serie de cosas que tienen que ver con un estado de las cosas en el país que sea más estable para poder plantear ahí una discusión un poco más limpia. Creo que eso también tiene cierto sentido cuando uno dice, ok, queremos partir esto sin bloqueos, sin presuposiciones, pero también con una situación nacional más sana, más estable, donde todos podamos tener una situación de base limpia. Creo que hacen alusión específicamente a cosas que son problemas que obviamente no creo que vayan a estar en la Constitución. Cuando uno dice, no sé, nadie va a poner en la Constitución que no se puede expulsar a los extranjeros, o que tiene que desmilitarizar la Araucanía. Creo que esas son acciones consecuencias de ciertas cosas importantes de la Constitución, pero no son de la Constitución. Entonces, eso es lo que nos da un estado de base ordenado. Eso es un poco lo que están pidiendo. Están solicitando que se cierren esos problemas que están generando conflicto para que la discusión pueda ser una discusión más ordenada. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Oigan, los quiero invitar a escuchar música. Estamos en Campus USACH, hoy día con Marcela Vera, con Rodrigo Martín y Mario Sobarzo, nuestros académicos y académicas de los días jueves. Ustedes ya los conocen, ustedes los están esperando los días jueves. Vamos a ir con Gorillaz, On Melancholy Hill se llama esta canción. Estamos nuevamente con ustedes, día jueves de Campus USACH por la 94.5 FM y también por el canal de YouTube de Radio USACH. Siempre gustosos de compartir con ustedes estos diálogos junto a nuestros académicos y académicas. Hoy día con Mario Sobarzo, con Marcela Vera y con Rodrigo Martín. Y ahora ya están todos ahí tomando alguna cosita. Ahí Marcela parece que fue a buscar un jarrito ahí para tomar tecito, así que me estoy quedando yo nomás. Voy a tener que aprovechar en un instante para ir a buscar mi jarrito.
Oigan, fin de semana también acontecido el que tenemos en unos días más, segunda vuelta de las gobernaciones regionales. En la región metropolitana, sin ir más lejos, tenemos ahí la disputa entre Claudio Orrego y Karina Oliva, pero además en buena parte del país también tenemos estas definiciones del balotaje. Solo Magallanes, Aysén y Valparaíso tuvieron definición en primera vuelta. También quiero entrar en ese terreno con ustedes y en particular tal vez quedándonos un poco con la discusión que se va a dar acá en la región metropolitana con los postulantes que están, que han participado de algunos debates. Por ahí se ha echado de menos un poquito, no sé si les da esa misma impresión las propuestas. Se ha habido mucho ataque personal dentro de los diferentes foros en los que han estado participando, pero independiente de ello va a ser importante saber cuáles son los plus que ven en cada uno de ellos, si es que se atreven también a dar un pronóstico, bienvenido sea, pero les dejo la palabra para entrar entonces en esta previa de estas elecciones de gobernadores regionales. Rodrigo Martín, parto contigo. Gracias, Rodrigo. Oye, bueno, primero de lo que tú decías, efectivamente esta elección de gobernadores, hay que hacer solamente una celebración por Rodrigo Mundaca, electo, ¿verdad?, en la región de Valparaíso, claro. Un gran gobernador, inmediatamente electo, y quedamos con, como decías tú bien, la deuda de la decisión que tenemos que tomar este fin de semana acá en Santiago. Creo que a mí me preocupa mucho esa elección, porque creo que tiene una implicancia dual. Por una parte está, obviamente, la región metropolitana como lugar con más habitantes, con más votos, con una significación tremenda en términos del impacto que produce para nuestra ciudad, pero también tiene otras lecturas. O sea, la elección de gobernador hoy, este domingo, también con un respaldo a ciertas áreas. Sí. Primero hay que decir una cosa que deberíamos estar bien contentos. La derecha ya no está. Ese es un punto, que va también con lo que decía en el primer bloque, ¿verdad? Creo que el hecho de que la discusión sea entre Orrego y Carola Oliva, ahora dejamos a Carola Leitao fuera, ¿verdad? Perdón, no, Carola Leitao, ¿qué dije? No, esa es Carola Leitao de Peñalolén. ¿Cómo se llama? ¿La de la derecha? Sí. Catalina Parot era la candidata. Catalina Parot, hoy la confundí con Carola Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, mis disculpas. Sí. Ya, Catalina Parot, claro, que quedó fuera. El candidato de la derecha está fuera, y estamos en una decisión de un gobernador donde la derecha no está implicada. Eso es una primera cosa tremendamente interesante, ¿verdad? La discusión ya se movió completamente, estamos fuera, no hay una discusión de un candidato de derecha que esté peleando de alguna manera este espacio, y tenemos ahora dos candidatos que, si bien yo diría que si lo miramos en el gran panorama, hay un área más común que si tuviéramos no sé, pues a Parot metida en esta elección. Después de eso, desde mi punto de vista, claro, tenemos estos dos candidatos que van a tener una implicancia tremenda, y como decía, la segunda lectura de esto tiene que ver con el respaldo que van a producir a sus áreas, ¿verdad? Cuando decimos que si es electo Orrego, es un respaldo a la ADC y un respaldo finalmente a una potencial candidata que podría ser Yana Proboste, ¿verdad? Que es un área. Si tenemos un respaldo hacia Oliva, tenemos un respaldo más hacia Convergencia Social, Frente Amplio, y finalmente a Boric y Jadwe. Entonces, también hay una suerte de pequeña pelea grande, digamos, en esta gobernación. Hay algo de respaldo hacia otras áreas que está apareciendo. Las proyecciones que pueda tener. Claro, uno podría hacer ciertas implicancias electorales después de eso. Y creo que ahí eso ha asusado un poco la pelea, a lo que decías tú al principio, ¿verdad? A una pelea quizá no tanto de programa, ni tanto de contenido, sino más bien quizás de cierta cosa más personal. Que lo lamento en realidad, porque a mí me interesaría más bien el tema del programa. Yo creo que las decisiones que tiene que tomar el gobernador y lo que implica el gobernador son cosas que deberían estar en el programa y debería ser la discusión. Ahora, solo para mencionar algo respecto a eso, yo pensando en la implicancia del gobernador, yo creo que una de las primeras decisiones o de las primeras grandes tareas del gobernador, obvio producto de su implicancia política, porque estamos hablando de alguien que va a tener una cantidad de votos tremenda, va a ser el segundo más votado después del presidente, esperemos, digamos, vamos cómo está la votación de este domingo, pero digamos su universo electoral es un universo electoral sumamente importante y va a representar una cantidad de gente muy importante, entonces va a tener un peso político muy importante. Creo que la tarea número uno, si tuviera que pedírsela de alguna manera, un poco para demandar los programas, es la equidad urbana en Santiago. Es como tema global, ¿verdad? Ese es uno de los temas fundamentales que tenemos en Santiago. Equidad en acceso a millones de cosas, y eso lo hemos discutido muchas veces, ¿verdad? Desde lo que tiene que ver con equidad de acceso a servicios, equipamiento, calidad de espacio urbano, calidad de áreas verdes, acceso a la vivienda y todo lo demás. Pero creo que aquí hay un tema
Creo que cuando estamos en periodo eleccionario y cuando estamos hablando de programas, normalmente las intenciones de los programas dicen lo que estoy diciendo, equidad, ¿verdad? Si revisamos programas, hay frases literales que dicen descentralizar la ciudad de Santiago, crear nuevos centros que produzcan equidad, ok. Pero esas decisiones hay que mirarlas con cuidado y yo estaría súper atento de cómo se implementan. Esto también lo insistí un par de veces, pero quiero dar un ejemplo de eso. Cuando uno va y busca una decisión que tenga un impacto en términos de equidad, en ocasiones es relativamente difícil entenderlo y es difícil que las cosas funcionen de verdad. Por ejemplo, una cosa que está en discusión en estos días es esta propuesta de la reducción del IVA a la gasolina, a los combustibles, ¿verdad? Que es bajarle el IVA a la benzina. Ya, ¿qué pasa con eso? Igual que la bajada del TAG, ¿verdad? Cuando se hablaba, no, bajemos el TAG o bajemos la benzina, creo que tiene un impacto directo sobre las personas que aparenta ser de equidad y de interés social. Pero si uno analiza esos dos casos, el TAG y la benzina, son súper poco eficientes en eso, son súper poco eficientes, porque la gente que más usa auto finalmente son los quintiles más altos. Claro. Y el impacto que tiene la cantidad de benzina que consumen, ¿verdad? También le afecta mucho más a ellos. Entonces, hay cosas que parecen, yo diría, no quiero usar esa palabra, pero parecen medio populistas, ¿verdad? Cuando uno dice, vamos a bajar el IVA a la benzina. Claro, si yo uso mi auto una vez a la semana, me va a servir, pero realmente ¿a quién le va a servir? Le va a servir a los estratos socioeconómicos más altos y va a tener un impacto muchísimo más alto en ellos. Entonces termina siendo algo tremendamente regresivo hacerlo. No es una buena medida en términos sociales. Hay que tener mucho ojo en eso, porque hay muchas medidas que suenan populares, que suenan efectivas, ¿verdad? Pero que finalmente no logran un objetivo real en términos de redistribución, de equidad, de buscar nivelar un poco más la cancha y poder buscar equidad social en esta ciudad. Entonces, ojo con eso. Yo creo que hay que pensar bien no solo las intenciones de programa, que siento que todavía no están bien discutidas, pero también hay que ver las acciones de esas intenciones, cómo se llevan a cabo. Porque pueden pasar cosas paradojales, como decía, lo que está ocurriendo con esta discusión, ¿verdad?, del día de la benzina. Sí. Marcela, también, ¿cuáles son esas proyecciones que estás haciendo en torno no solamente a lo que hemos podido ver en cuanto a propuestas, sino que también los escenarios que se puedan ir configurando después de este día domingo en la región metropolitana en particular? Interesante el posicionamiento que han ido haciendo distintas fuerzas sobre la relevancia del cargo precisamente de gobernación. Y la disputa que vamos a tener en esta región metropolitana va a marcar también la realidad respecto de lo que esos distintos referentes están posicionando gracias a su articulación local o comunal. Ahí vamos a medir la fuerza real que tiene la DC, ¿cierto? Y los sectores de derecha en las distintas comunas de la región metropolitana. Y vamos a medir la realidad que tiene el Frente Amplio y algunos sectores para apoyar, ¿cierto?, la candidatura de Karina Oliva del Partido Común. Es ahí cuando vamos a poder dimensionar la realidad realmente que tienen esas fuerzas a nivel político en términos de su entramado territorial. Y lo digo porque es difícil que vayamos a tener una participación muy alta, porque estamos con una tasa de positividad alta todavía, las camas están precisamente en la UCI, digamos, llegando a su límite. Yo soy de la idea que ya llegaron a su límite hace meses, lo que pasa es que han reconvertido camas de urgencia a camas UCI, ¿cierto? Entonces, esos elementos hacen que las personas en general vayan a tender a asistir menos a ese tipo de votaciones. Entonces, creo que más bien lo que vamos a observar es una posición más, entre comillas, organizada, articulada en términos territoriales de cada una de las fuerzas. Hay otro elemento que corresponde con la sintonía que hay producto de la elección anterior y que guarda relación con la deslegitimación de determinados sectores políticos, como lo son fundamentalmente la derecha, por la pérdida de varias alcaldías, pero también, digamos, por la sensación que ellos mismos transmitieron públicamente, y por otro lado, en términos de proyección incluso, y por otra parte tenemos esa otra sintonía que tiene que ver con el mundo feminista, ¿verdad?, con este mundo como innovador, joven, esta nueva generación que permitiría instalarse en un escenario diferente. Es de esperar que así sea, ¿verdad?
Y entonces esa sintonía yo creo que también se va a expresar muy claramente y va a ser un excelente medidor de también las elecciones que vienen a finales de año. Respecto del tema de cuáles serían las proyecciones, yo estaba me estaba enfocando más bien en Coquimbo. Creo que ahí hay un juego interesante porque surge un actor que no es tan común, pero que ha resultado significativo en la definición de determinados momentos de transformación para este país. En particular, la discusión de Asamblea Constituyente, el Partido Ecologista Verde la apoyó con bastante fuerza cuando tuvo que definirse en el Frente Amplio si iba a ser o no un elemento fundamental para tratar en términos políticos en pleno estallido social, y por tanto ese elemento dio la posibilidad de que eso se instalara y que luego adquiriera la fuerza que tiene hasta el día de hoy. Hay una candidata en Coquimbo que es la única candidata de la oposición, y por tanto es posible que surja, pero además es mujer. Ella se llama Cris Naranjo. Exacto. Y es del Partido Ecologista Verde y precisamente encarna esa mixtura entre la defensa del medio ambiente, que es un elemento igualmente muy importante en Coquimbo, básicamente por el gran conflicto que hay en torno, ¿cierto?, al conflicto del agua, pero también a los conflictos medioambientales que hay en la zona, al cuidado del patrimonio de la humanidad, yo diría, y de la tierra, que es Punta de Choros, con los delfines que hay en esa zona, ese santuario de la naturaleza. Hay un sinnúmero de espacios que guardan relación con esta integración que puede existir entre turismo y el fomento productivo y el aumento del cuidado del medio ambiente en ese lugar, y ella encarna muy bien, digamos, ese diseño de nueva política pública para Coquimbo. Por tanto, yo espero que ella sea una de las ganadoras también en la región de Coquimbo y que permita precisamente avanzar en la superación de los conflictos que ha vivido esa región. Oye, Mario, trae a colación, Marcela, la candidatura de Cris Naranjo, y uno recuerda también que dentro de la elección en la metropolitana, la candidata ecologista Natalie Jonian también sacó un porcentaje nada despreciable, del orden del 15%. Las señales que también está dando el electorado respecto al tema medioambiental no dejan de ser decidores, a propósito también de que Marcela lo pone en la palestra. Sí, es súper interesante como lo coloca Marcela, ¿no? Porque, por una parte, claro, está el tema de la instalación de los temas de género, por supuesto, el tema de la ecología, pero también de los pueblos originarios. Hay que recordar que en la cuarta región también se encuentra una parte importante del pueblo, lo que hay de población, ¿cómo se llama?, indígena del norte de Chile, está muy, muy radicada ahí. Los changos, por ejemplo, en la frontera entre la cuarta y la tercera región. Entonces, hay ahí también un elemento que yo remarcaría, esos tres factores como algo definitorio respecto de la elección. Ahora, respecto de la elección de Santiago, que creo que es, por supuesto, la más interesante por la cantidad de votos que se movilizan y porque además se ha presidencializado. Y esto es muy, muy notable porque en el fondo lo que está en disputa es el concepto de hegemonía política, de la hegemonía que va a venir después de esta elección. Va a dejar instalado lo que es la plataforma, el piso para la elección de presidenciales. Las fuerzas que logren movilizar este fin de semana probablemente sean las bases, el fundamento sobre el cual se construyan las campañas presidenciales, tanto de la Alianza Frente Amplio Partido Comunista como de lo que es la ex nueva mayoría. Pero un segundo campo es que, a propósito de la pregunta que hacía al principio, yo creo que Oliva ya ganó, más allá de si gana o no gana el día domingo, ya ganó. Se la juega, ¿Por qué? Mario. Porque si Orrego gana el día domingo, va a ganar con la derecha. No, Orrego puede ganar el día domingo, puede ser que él sea el que tenga la mayor cantidad de votos, pero si Orrego gana el día domingo con la derecha, va a estar obligado a tener que asumir las banderas de la derecha. O sea, es una derrota, porque obviamente se bascula hacia la derecha, la fuerza de la concertación, de la exconcertación. Y si pierde con la derecha, con los votos de derecha que se sumarían a él, ya lo han llamado todos los candidatos de la derecha a votar por él, incluyendo el ex candidato de derecha José Antonio Kast, ¿no?, que llamó a votar también por Orrego. Si todos ellos juntos no logran derrotar a Karina Oliva, significa que la tesis de Chaguán del tsunami electoral rojo es una realidad que es más que simplemente una fantasía o un temor. Pareciera que efectivamente la sociedad chilena se hubiera ido hacia la izquierda. Entonces, gane o pierda,
la verdad es que el sacarle una segunda vuelta a Orrego, un candidato tan fuerte como Orrego, a haber hecho que la candidata de la derecha quedara en cuarto lugar, después de justamente Joveñán, después de Oliva, después de Orrego, la verdad es que es una gran derrota para la derecha y por supuesto que en ese sentido se instala algo mucho más interesante. Y un último elemento que es muy interesante porque tiene que ver ya con el debate al interior de la propia Alianza Frente Amplio Partido Comunista, es el rol que cumple justamente Gabriel Boric al ir a apoyar a un candidato en el norte, y que eso, más que una señal hacia la interna del propio Frente Amplio, es una señal hacia el Partido Socialista, porque hay que recordar que el Partido Socialista no tiene primaria legal en la próxima elección. Por tanto, todos los militantes, simpatizantes del Partido Socialista o del Partido por la Democracia pueden ir a votar, y por lo tanto podrían efectivamente ir a votar por Gabriel Boric, que aparece mucho menos refractario, mucho menos duro, con estas posturas más no sé cómo llamarlas, ¿no? Más tradicionales, por lo menos en política, y en ese sentido también abre una brecha interesante, porque también eso le significa a Gabriel Boric que si llega a movilizar esa fuerza para que vote por él en la primaria, es también quedarse amarrado con un tipo de vieja política, y eso claro que es algo de lo que han tratado de limpiarse, de diferenciarse justamente el Frente Amplio. Entonces abre muchas perspectivas a nivel macro, porque no sabemos cómo va a andar la elección, a nivel interno, porque la propia concertación va a quedar bastante debilitada independiente de que gane, y a nivel interno de la propio Frente Amplio, porque se generan contradicciones, se generan fricciones con respecto a lo que es el proyecto político que se viene para las elecciones presidenciales, y un mes más. Recordemos que en julio tenemos las primarias justamente legales, así que ahí hay un campo muy amplio de discusiones y de perspectivas que van a ser bien interesantes analizar la próxima semana. Ahí Boric coincidió con Narváez en un apoyo a dicho candidato, que no pasó para nada desapercibido. Pero ponerse juntos... ya ese otro cuento. Oye, estamos con Rodrigo Martín, Mario Sobarzo, Marcela Vera en este Campus USACH de día jueves. Vamos a escuchar ahora lo que nos trae Duran Duran, Come On Down, y ya volvemos con ustedes en el siguiente bloque. Ya estamos en el último bloque de este Campus USACH de día jueves por la 94.5 FM, y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, a quienes también le agradecemos harto esa sintonía en la internet. Hoy día conversando y dialogando respecto a los temas de actualidad con Marcela Vera, con Rodrigo Martín y Mario Sobarzo. Nos quedan algo así como 10 minutos para conversar. Estuvimos con un análisis bien concienzudo de los anteriores temas, así que tratar de aprovechar bien estos 10 minutos que nos quedan, Marcela, Mario, Rodrigo, para hablar de Perú. Se ha extendido bastante la contabilización de votos, sin embargo ya está bastante clara el claro liderazgo de Castillo. Ahora viene la discusión respecto a aquellos que van a ser objetadas, las actas que van a ser objetadas y que ya han sido anunciados, sin ir más lejos, por Keiko Fujimori en la jornada del día de ayer. Marcela, démonos un tiempecito también para tocar este tema. No sé cómo has seguido esta elección y cómo ves también las posibilidades que va a tener quien pareciera ya va a estar como presidente electo virtual, presidente electo Castillo, en una situación con un Congreso que de seguro no va a tener la mejor recepción, pero además este llamado que de alguna manera se tiene de tratar de ir hacia la unidad dentro de Perú. Sí. Bueno, cuando se postergan mucho las transformaciones necesarias en un país, se genera una polarización muy alta y un aumento en la conflictividad social. Eso es muy claro y está pasando en toda América Latina, en especial en los gobiernos en donde no había habido un proceso de resolución del conflicto que provenían de las distintas dictaduras que hubo en América Latina y su además efecto respecto de la instalación del modelo neoliberal. Entonces, en ese marco, esta elección se ve profundamente polarizada en, por una parte, un sector, ¿cierto?, que viene a representar Pedro Castillo, el sector de la educación, de los profesores. Hay que recordar el gran ídolo Carlos Mariátegui, ¿cierto?, de la Mauta, que es entendido como profesor y que, por tanto, tiene una asociación simbólica muy clara con Pedro Castillo. No solo por el origen, por su trabajo rural, ¿cierto?, por su relacionamiento y por el enfoque, además de desarrollo nacionalista. Y eso hace que se
instale, ¿cierto?, un polo muy fuerte, yo diría, en términos políticos para el proceso que va a venir. Y por otra parte teníamos la instalación de un personaje como Keiko Fujimori, hija del dictador Fujimori narcotraficante, corrupto, que además mató a muchas personas cuando estuvo bajo su gobierno a través de su servicio de inteligencia, ¿verdad? Incluso llegando al exterminio de algunas poblaciones indígenas. Entonces, esa confrontación que da cuenta muy claramente de dos modelos, de dos maneras de hacer política y de construir nación, se ven enfrentadas en esta elección y que por tanto además se polariza tanto. O sea, aquí hubo también una campaña mediática, todos los medios peruanos de comunicación se alinean a favor de Keiko Fujimori, pese a todos los antecedentes que había respecto del clan Fujimori en su relación entre el narcotráfico, la corrupción y la política, y que finalmente condujeron al país a la situación en la cual ahora mismo se encuentra. Entonces, Pedro Castillo viene a generar, ¿cierto?, una posición nueva que para mí es tremendamente relevante en este contexto, sobre todo de apertura y de apertura a un nuevo camino para América Latina y la posibilidad, ¿cierto?, de una nueva ola, esta vez sana, posible, y que además está tremendamente legitimada por las necesidades que la misma pandemia ha expresado. Entonces, Pedro Castillo marca además un énfasis muy importante en el elemento económico que yo diría que es muy ausente respecto de la discusión de otros países latinoamericanos y su entorno político, incluido el caso chileno. Y marca un énfasis muy importante porque él, bajo su eslogan de campaña, que es "no más pobres en un país rico", da cuenta, ¿cierto?, de la necesidad de retomar una senda hacia el desarrollo, de generar procesos de nacionalización y de renegociación incluso de las concesiones mineras. Habla también sobre cómo se repartirían las utilidades que tendrían las empresas, cómo se tiene que fomentar los emprendimientos, las pymes, las comunidades agrícolas, de manera de generar un desarrollo local con equidad, ¿cierto? Sí. Con un sentido de economía popular muy diferente. Y entonces eso centra la discusión no solo en un proceso político constituyente, que finalmente es un texto, es un marco jurídico, pero son palabras que hay que llevar a la práctica. Sí. Y para llevarlas a la práctica toma ese elemento económico. Bueno, sin ir más lejos, ha planteado una nueva constitución Castillo dentro de sus propuestas. Así es. Mario Sobarzo, también aprovechemos los minutitos, nos están quedando, a ver cuánto, unos 5 minutitos para seguir cortito, conversando. Porque dijo Marce, que es muy interesante el tema de la Mauta y la relación con el profesor. Creo que es una cosa que no se ha considerado suficientemente. Sí. Yo quiero partir porque ayer conversaba con un amigo, Pablo Miguel, que era mi amigo del colegio, mi gran amigo del colegio, y él me decía que pensaba que Castillo no le daba más de un año. Y yo pienso que al contrario, Castillo tiene todas las posibilidades de terminar. ¿Por qué motivo? Esto no es el único, ¿no?, el que dice algo así. Yo he escuchado a varios analistas diciendo cosas semejantes. Primero, porque Castillo representa un ideal nacionalista que está muy extendido peruana. Hay que tener en cuenta que son muy distintas a las Fuerzas Armadas chilenas en el sentido de su imaginario, de su ideario. Las Fuerzas Armadas peruanas dieron un golpe de Estado en el año 68, lo que se conoce como la Revolución Militar, en que pusieron en el poder a Juan Velasco Alvarado, que era un líder de izquierda nacionalista, ¿no? Eso ya da cuenta de esto. Y en segundo lugar, porque además la polarización de la que habla Marcela es diferente a Chile, porque en Perú hay zonas muy ricas, como es Lima o como puede ser el norte del Perú, pero hay zonas muy pobres. Entonces, sí, la riqueza y la pobreza es como lo que ocurre en Santiago, ¿no?, que está concentrado en un solo lugar, en el caso de Perú, en Lima. Acá en Santiago nosotros vemos que está concentrado en un lugar particularmente, en la zona oriente. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que hay más diferencias entre lo que son dos grupos extremos que están distribuidos a lo largo del país. En el caso de Chile, la pobreza está distribuida en casi todo el territorio nacional, insisto, salvo un par de comunas, que son las que se diferencian y que hacen la diferencia. El caso de Valparaíso, ¿por qué gana justamente el gobernador? Es justamente porque las del rechazo. Gana el gobernador porque, como decía una vez una compañera de allá de Valparaíso, en Valparaíso somos todos pobres. Entonces, es muy fácil, ¿no?, que se instale un tipo de discurso como ese. Y por último, lo último que
quiero señalar es la importancia que tiene también el tema de la semejanza con Evo Morales. Castillo tiene muchas semejanzas a nivel simbólico con Evo Morales, en el sentido de ser un indígena, venir de un mundo popular, representar justamente a las zonas pobres, reivindicar el elemento de lo que es la lucha social como un elemento de transformación, etcétera. Y en ese sentido creo que marca muy bien con este imaginario, como decía Marcela, de Mariátegui y otros grandes referentes de las luchas sociales, de las luchas populares de lo que es el pueblo peruano. Así que yo le veo futuro justamente, y veo que Castillo puede ser el modelo, la persona que haga lo que hizo Morales en Bolivia, que es terminar su mandato y además generar un modelo institucional para que se construya Estado, que es una cosa que en Perú ha sido bastante difícil, a pesar de que tiene excelentes, por ejemplo, a nivel diplomático es extraordinario, es el país más poderoso a nivel diplomático en Latinoamérica junto con Brasil. Rodrigo Martín, en 2 minutitos. Cortito. No, entiendo que estamos medio justitos. Oye, no, yo creo que este tema, lo que está ocurriendo, bueno, tenemos que esperar a que se cierre, obviamente se va a cerrar claramente de un lado, pero es un fenómeno que es interesante ver como zona, como bloque, porque esto está pasando en Sudamérica, está ocurriendo no solo en Perú, va a pasar en Chile, está pasando en Colombia, tenemos una cosa que es de zona geográfica, de zona geopolítica, donde estamos tendiendo un poco lo que decía Marcela, que esta suspensión de hace un tiempo de ciertos derechos mínimos que estaban pendientes y ya no se soportó más, que hay un tema que llegó a un punto de límite donde estamos llegando a una reacción fuerte. Creo que yo tendría ojo con eso, porque creo que uno de los temas que ocurre en Perú es que tenemos candidatos que son opuestos, tremendamente polares, y que opera también el miedo al otro candidato. Ver a Vargas Llosa apoyando a Keiko Fujimori. Sí, hablando de comunismo además, ¿no? Claro, diciendo, oye, lo otro es terrible, así que apoyo esto porque no es tan malo. Esa es una política que aparece en la polarización. Y hay que tener ojo con eso, porque vamos a estar en una lógica que nos viene a nosotros, viene ahora de vuelta acá. Solo por decir, sin ninguna predicción ni nada, pero pongamos por el lado a, no sé, supongamos Lavín y Jaume. Los partidarios de cada uno con pánico del otro, ¿verdad? Con una cosa súper polarizada, haciendo grupos de gente que tienen que apoyar a uno porque temen al otro, y va a empezar ese juego. Y creo que ese juego no es tan sano para una elección. Creo que hay cosas que hay que discutir más bien en términos de contenido, y obviamente esto sucede porque hay temas que resolver, que están pendientes hace mucho tiempo, y temas de equidad que hay que resolver, y se estiró tanto que estamos llegando a este punto en donde va a haber miedo y va a haber enfrentamiento por esta cosa de lo otro es terrible. Así que ojo con eso, solo eso. Oye, Rodrigo, Mario, Marcela, como siempre, agradecidos de este análisis. Han habido temas bien interesantes. Yo creo que por eso también era pertinente darnos un tiempo extra para poder analizarlo. Ya tendremos tiempo de ver los resultados de la gatita de la marcha. ¿Cómo? Está también la gatita de la marcha. Sí, también. Sí, hoy se hizo presente. Tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir, sí. Oiga, insisto en agradecerles, y bueno, habrá que ver los resultados de las gobernaciones, ya lo que pase también con Perú en forma definitiva, y como siempre, listos para poder reencontrarnos el día jueves en este Campus USACH. Que estén muy bien, Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Saludos, compañeros. Gracias. Claro, y nosotros nos empezamos también a despedir escuchando la música de INXS, Never Tears Us Apart. Nos estamos reencontrando en una próxima edición de Campus USACH. Muchas gracias por la sintonía.